Bienvenidos nuevamente a una clase más del curso de circuitos lineales 1. El día de hoy vamos a estar viendo el tema de leyes de Kirchhoff, que es el que corresponde a esta semana. Y vamos a desarrollar ahora la parte teórica y también vamos a resolver algunos ejemplos para que ustedes vean cómo se aplican esas leyes. En las clases anteriores vimos métodos para reducir elementos resistivos y para reducir circuitos eléctricos. Sin embargo, dijimos que las reducciones muchas veces son útiles cuando en el circuito solo hay un elemento activo o una fuente, sea de corriente o sea de tensión. De tal forma que los demás elementos pasivos, o sea las resistencias, se pueden reducir hasta llegar a una resistencia equivalente y a una malla donde solo tenemos el elemento activo y la resistencia, lo cual nos permite calcular corriente o tensión dependiendo del tipo de fuente que tengamos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, en la mayoría de los circuitos que vamos a analizar, hay múltiples elementos activos aparte de los elementos resistivos. De tal manera que lograr esa reducción, lograr llegar a una única resistencia equivalente, en muchos casos es muy difícil. De tal manera que entonces necesitamos otras herramientas de análisis que nos permitan encontrar las variables eléctricas del circuito en esas condiciones sin tener que recurrir a reducciones totales de los elementos resistivos. La ventaja es que estos procesos, como el que vamos a ver en esta clase, son bastante más rápidos y nos permiten obtener las variables del circuito de una manera más rápida y más sencilla. En este tipo de análisis, pues las leyes de Kirchhoff son fundamentales, por lo tanto les vamos a dedicar un poco más de tiempo. Entonces vamos a anotar la siguiente nota. ¿Okay? Las leyes de Kirchhoff son básicamente dos. La primera, la ley de corrientes de Kirchhoff, y después vamos a tener la ley de tensiones de Kirchhoff. Las vamos a ver independientemente o individualmente. Vamos a comenzar entonces con la ley de corrientes de Kirchhoff. La ley de corrientes de Kirchhoff nosotros la vamos a estar abreviando como LSK, de tal manera que si en algún momento nosotros decimos que vamos a aplicar LSK a un cierto nodo del circuito, lo que vamos a estar aplicando es precisamente la ley de corrientes de Kirchhoff. Esta ley dice básicamente lo siguiente. Ok, eso es lo que dice la ley de corrientes de Kirchhoff, que la suma algebraica de las corrientes que entran o salen de un nodo
es igual a 0 en todo instante. Palabras claves ahí. Primero que todo, lo importante es que se trata de una suma algebraica. Es decir, hay que tomar en cuenta un cierto signo para las corrientes. Luego, que estamos hablando obviamente de corrientes, lo que vamos a sumar en esa ecuación son corrientes. Esas corrientes van a entrar o van a salir de un nodo, de tal forma que la ley de corrientes de Kirchhoff siempre la vamos a estar aplicando a los nodos de un circuito. Y finalmente nos dicen que esa sumatoria nos tiene que dar 0 en todo instante, de tal manera que la cantidad de corriente que entra a un nodo pues básicamente tiene que ser igual a la cantidad de corriente que sale del nodo. Entonces vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo tengo un nodo. Tengo un nodo, digamos que es el nodo A, en un circuito, y a ese nodo están llegando 4 diferentes ramales. Esos ramales pues están conectados a otros elementos eléctricos del circuito. Y por esos ramales va a circular diferentes corrientes. Circulan diferentes corrientes y esas corrientes tienen diferentes direcciones. Entonces, lo que nos dice la ley de corrientes de Kirchhoff es que la suma algebraica de las corrientes que están entrando y saliendo de ese nodo tiene que ser igual a 0 en todo instante. Como es una suma algebraica, a estas corrientes le tenemos que dar un cierto signo dependiendo de la dirección que ellas tienen en relación con el nodo A. Ahora bien, esos signos que nosotros vamos a estar asignando no siguen una cierta convención. Es decir, ustedes van a encontrar libros que por ejemplo dicen que las corrientes que entran al nodo tienen que ser negativas y las corrientes que salen del nodo tienen que ser positivas. Hay otros libros que dicen lo contrario, que dicen que las corrientes que entran al nodo son positivas y las corrientes que salen del nodo son negativas. Nosotros en realidad podemos usar cualquiera de las dos, porque al final nos vamos a dar cuenta que llegamos a la misma conclusión, independientemente de la convención que utilicemos. Al final lo que vamos a ver es que la suma de corrientes que entran al nodo tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. Eso es lo que la ley de corrientes de Kirchhoff nos establece. Entonces, yo en lo personal, yo utilizo la siguiente convención. Ok, yo utilizo la siguiente convención. Yo digo que las corrientes que entran al nodo son negativas y las corrientes que salen del nodo son positivas. Pero de nuevo ustedes van a encontrar libros que probablemente utilizan la convención contraria. Eso es normal, no existe una única versión. Entonces, si yo utilizo esta convención, por ejemplo, yo puedo aplicar LSK al nodo A y voy a obtener una ecuación.
Si yo aplico LSK, yo digo que las corrientes que entran al nodo son negativas, las corrientes que salen del nodo son positivas. De tal manera que I1, que está entrando al nodo, va a ser negativa. I2 está saliendo del nodo, es positiva. I3 me dicen que está entrando al nodo, es negativa. E I4 me dicen que está saliendo del nodo, es positiva. Esta sería la suma algebraica de corrientes que están entrando y saliendo del nodo. Y la ley me dice que esa sumatoria es igual a 0. De tal forma que yo igualo mi suma algebraica a 0. Ahora yo puedo despejar de esa ecuación, puedo pasar los valores negativos al otro lado del igual. Y voy a obtener esta otra ecuación de aquí abajo. Esta es en realidad la ecuación más importante, porque esta me dice que la suma de corrientes que están saliendo del nodo tiene que ser igual a la suma de las corrientes que están entrando al nodo. Esto es básicamente lo que me establece a mí la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Okay? Eso es lo más importante que me establece a mí la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Okay? Veamos otro ejemplo para ilustrar este mismo caso. Supongamos que tenemos este circuito de acá, donde tenemos tres resistencias en paralelo, R1, R2 y R3, y ambas, bueno, las tres están conectadas también en paralelo con una fuente de corriente que se llama IA. Ella nos entrega una corriente que es IA. Entonces, si nosotros vamos a analizar este circuito por medio de la ley de corrientes de Kirchhoff, tenemos que buscar un nodo donde nosotros podamos aplicar esa ley. Vean que en este circuito yo tengo dos nodos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. A esos nodos yo les voy a llamar A y B. La ley de corrientes de Kirchhoff puede ser aplicada de la misma forma a cualquiera de esos nodos, no importa cuál de nosotros escojamos. Y recuerden que el nodo A y el nodo B son un único, o sea, estos dos nodos de acá es un único nodo que se llama A, y estos dos puntos de acá forman un mismo nodo que se llama B. Ese mismo circuito lo podemos reescribir de esta otra manera.
Ese circuito lo podemos redibujar de esta otra manera para que ustedes vean que eventualmente estos dos puntos forman un mismo nodo, que es el nodo A, y estos dos puntos forman el mismo nodo, que es el nodo B. Sin embargo, las representaciones son equivalentes. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer el análisis por medio de LSK. Ok, entonces vean que pasé el circuito para acá para iniciar entonces el análisis por ley de corrientes de Kirchhoff. Cuando uno tiene un circuito de este tipo, como habíamos dicho, lo primero es identificar el nodo donde vamos a aplicar LSK. Yo voy a aplicar LSK primero al nodo A, que es el nodo que está en la parte superior. Una vez que encontramos el nodo, lo siguiente es identificar las direcciones de las corrientes que vamos a utilizar por cada elemento del circuito para poder entonces plantear la ecuación. En el diagrama se me está diciendo que la corriente IA es una corriente que fluye en esta dirección. Es una dirección que me la está diciendo la fuente, de tal manera que yo voy a mantener esa misma dirección en mi análisis. Yo voy a decir que la corriente IA entonces va en esa dirección y está entrando al nodo A. Luego, las demás corrientes van a ser corrientes que van a fluir por resistencias. Las resistencias normalmente no me dicen en qué dirección fluye la corriente a través de ellas, sino que es una dirección que yo tengo que asumir inicialmente. Entonces, como yo no sé cuál es la dirección de las corrientes que están fluyendo por las resistencias en este momento, yo voy a considerar que esas tres corrientes salen del nodo y fluyen a través de las resistencias en esa dirección. Muy bien, entonces ya tengo todas las corrientes involucradas en este nodo. Tengo ahí A que está entrando, ahí 1 que sale, ahí 2 que sale y ahí 3 que sale. Entonces ya ahora puedo aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Voy a obtener lo siguiente. Voy a decir menos IA, porque nuevamente IA es una corriente que entra al nodo. Por lo tanto, usando la convención que yo considero, voy a asumir la negativa. Luego, I1 es una corriente que sale, I2 es una corriente que sale, e I3 es una corriente que sale. Entonces todas ellas son positivas. Ya estas son todas las corrientes que están involucradas en el nodo A. Por lo tanto, la suma algebraica tiene que dar 0. De tal forma que, si yo ahora simplifico, yo tengo que la suma de I1 más I2 más I3, que son las corrientes que salen del nodo, tiene que ser igual a IA, que es la única corriente que está ingresando al nodo. Entonces esa sería la forma definitiva de la ley de corrientes de Kirchhoff, aplicada al nodo A. Ahora bien, ¿de qué nos sirve esta ecuación? Bueno, usualmente nos va a servir para despejar variables. Vean, por ejemplo, que si yo no conozco estas corrientes y conozco IA, no podría resolver la ecuación porque no conozco estas tres variables independientes. La única que conocería usualmente sería IA, porque IA normalmente a uno se la dan, a uno le dicen de cuánto es esa fuente, eso es una constante. Vean por otro lado que yo puedo, además de colocar las direcciones de las corrientes, yo puedo ubicar las tensiones en ese circuito.
yo puedo ubicar las tensiones en las resistencias. Les estoy dando la polaridad que concuerda con la convención pasiva de signos nuevamente. Si yo estoy asumiendo que la corriente está ingresando al resistor por el punto superior, ese punto tiene que ser, esa terminal tiene que ser la terminal positiva de la tensión y la otra tiene que ser la negativa. Lo mismo ocurre en R2 y lo mismo ocurre con R1, donde tengo la tensión V1. En la fuente también aparece una tensión. Llamémosla VA. Esa tensión en la fuente y estas tres tensiones en los resistores, en este caso tienen que ser los mismos, porque todos los cuatro elementos están en paralelo. Y ya habíamos visto que todos los elementos que están en paralelo comparten la misma tensión. Entonces, esas cuatro tensiones tienen que ser las mismas en ese circuito y yo le voy a llamar V0. V0 va a ser cualquiera de esos cuatro valores porque son los mismos. Entonces, en cada una de las resistencias yo puedo aplicar ley de Ohm. Vamos a aplicar ley de Ohm a cada resistencia y vamos a decir la corriente I1 que está en esta parte de la ecuación LSK, la ley de corriente de Kirchhoff, es igual a su tensión dividida entre la resistencia. Esa sería la corriente I1. Entonces, en vez de colocar I1 en esta ecuación, coloco V1 entre R1, que es lo mismo, es I1. Ahora, tengo que sumar I2, pero I2 nuevamente en la resistencia R2 viene siendo la tensión V2 entre R2, según la ley de Ohm. Ahora tengo que sumar I3, pero I3 viene siendo la corriente por la resistencia 3, que es lo mismo que su tensión, que es V3 dividida entre R3. ¿Y a qué está igualado eso? A IA, que usualmente IA es una constante. Es la corriente que suministra esta fuente independiente. Entonces vean que hemos pasado de esta ecuación a esta otra. En esta otra ecuación tenemos las mismas corrientes, pero descritas en función de las tensiones que hay en cada resistencia y de sus valores resistivos, obviamente. Pero acabamos de decir que esas tres tensiones en este caso son la misma y le llamamos V0. V1 es igual a V2, V2 es igual a V3 y todas estas las vamos a llamar V0 porque son lo mismo. Entonces vean cómo nos queda la ecuación. Nos quedan los tres términos en función de V0 y nos quedan igualados a la corriente IA. De tal manera que si yo quisiera, yo podría ahora despejar V0 y conocer la tensión
que tienen todos estos 4 elementos en este circuito. Sería nada más de despejar V0. Y vean que podemos entonces encontrar la tensión que hay en todos estos 4 elementos mediante la división de IA, que es la corriente de la fuente independiente, sobre la suma de los recíprocos de las resistencias, que normalmente también nosotros las tenemos. Entonces, la ley de corrientes de Kirchhoff, aunque es una ley que involucra corrientes, nos permite casi siempre despejar tensiones en el circuito. La tensión, por ejemplo, de varios elementos que están conectados en paralelo, como en este caso. ¿Ok? Eso sería entonces sustituyendo las corrientes por tensiones entre resistencias utilizando ley de Ohm. Ahora veamos otro ejemplo adicional. Veamos ese otro circuito que está allá. En ese otro circuito solo tenemos un elemento resistivo y tenemos 2 fuentes de corriente independientes. Entonces, ¿para qué nos puede servir LSK en este caso? Bueno, si nosotros nuevamente marcamos el nodo A, que es el nodo superior, un nodo de particular interés, yo podría utilizar LSK para encontrar el valor de la corriente que fluye por R1. Como por acá fluye IA y por acá fluye IB, yo en realidad no sé cuál es al final la corriente que va a fluir por R1, pero LSK me permite encontrarlos. Entonces, si aplicamos LSK al nodo A, vamos a ir a buscar la dirección de las corrientes que entran y salen del nodo A. La fuente de alimentación IA nos está inyectando corriente en esa dirección. Ven que el diagrama me dice que esa corriente va en esta dirección. Y en ese mismo nodo tenemos que IB es una corriente que sale de ese nodo, porque vean que la dirección de la fuente es hacia abajo, por lo tanto esta corriente tiene que salir del nodo A. Y estamos asumiendo que la corriente por R1 es una corriente que sale de ese nodo y que baja a través de R1 para regresar al nodo inferior. De nuevo, la dirección de esa corriente yo no la conozco, por lo tanto la estoy asumiendo que es una dirección que sale del nodo A. Entonces, si yo aplico LSK, yo digo que
menos IA, una corriente que entra al nodo, yo la asumo negativa, menos IA más la corriente I1, porque es una corriente que sale, es una corriente positiva, más IB, que es otra corriente que sale del nodo, me tienen que dar 0. La suma de esas tres corrientes me tiene que dar 0. Si yo reacomodo la ecuación, obtengo que I1 es igual a IA menos IB. O sea, la suma, vamos a ver, la suma algebraica de IA menos IB me tiene que dar la corriente I1. Si yo conozco IA y conozco IB, porque normalmente están dadas, yo podría encontrar la corriente que fluye por IA y por R1 utilizando la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces vean que LSK también nos permite encontrar corrientes desconocidas en un circuito. Ok, entonces esto sería por lo de ley de corrientes de Kirchhoff. Vamos a ver en un momento en qué consiste la ley de tensiones de Kirchhoff. Bien, la segunda ley de Kirchhoff es la ley de tensiones de Kirchhoff, que vamos a abreviar como LTK, de tal manera que de nuevo, si nosotros decimos que aplicamos LTK a una cierta trayectoria, estamos aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff. Ok, entonces vamos a ver en qué consiste esa ley. Ok, eso es básicamente lo que nos dice a nosotros la ley de tensiones de Kirchhoff. Nos dice que la suma algebraica de las tensiones alrededor de cualquier trayectoria cerrada en un circuito es igual a 0 en todo instante. Entonces vean que al igual que con la ley de corrientes de Kirchhoff, estamos hablando de una suma algebraica, es decir, hay que tener en cuenta los signos o las polaridades de esas tensiones. La suma algebraica de las tensiones alrededor de cualquier trayectoria cerrada. Es decir, la ley de tensiones de Kirchhoff la podemos aplicar a cualquier trayectoria cerrada en un circuito. La ley de corrientes de Kirchhoff se aplica a los nodos. La ley de tensiones de Kirchhoff se aplica a cualquier trayectoria cerrada. Y luego nos dicen que la suma algebraica de esas tensiones en esa trayectoria cerrada tiene que ser igual a 0 en cualquier instante. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos dice la ley de tensiones de Kirchhoff. Entonces, vamos a ver un ejemplo.
Ok, supongamos que tenemos ese circuito que está ahí. Es un circuito que tiene un único lazo o una única trayectoria cerrada. Está la fuente independiente de tensión VA con esta polaridad. Tenemos a R1 y tenemos a R2, que son dos resistencias. Entonces, cuando nosotros analizamos ese circuito, lo primero que tenemos que hacer es identificar o asumir una dirección para la corriente que fluye por esa trayectoria cerrada. Yo voy a asumir que la corriente que fluye por esta trayectoria cerrada se llama IA y voy a asumirla en esta dirección para que salga por el punto de mayor potencial de la fuente. Yo voy a asumir que esta fuente está entregando la energía al circuito, por lo tanto, para estar en concordancia con la convención pasiva de signos, yo voy a asumir que la corriente que entrega esta fuente es IA y que sale por el punto de mayor potencial, de tal manera que recorre la trayectoria en esta dirección, ¿verdad? Ahora bien, esta corriente IA pasa por R1, luego pasa por R2 y luego retorna a la fuente. Al pasar por las resistencias crea caídas de tensión en ellas, por lo tanto, en R1 va a aparecer una tensión, digamos V1, y en R2 va a aparecer otra tensión que es V2. Entonces, la polaridad de V1 y de V2 nuevamente las estoy considerando para que concuerde con la convención pasiva de signos. Los resistores son elementos pasivos, ellos tienen que consumir la energía, de tal manera que la corriente IA tiene que ingresar en ellos por el punto de mayor potencial. Entonces vean que IA en R1 ingresa por el punto de mayor potencial, IA en R2 ingresa también por el punto de mayor potencial. Entonces, ¿qué tenemos en esta trayectoria? Tenemos tres elementos eléctricos, cada uno de ellos con una tensión, y tenemos una corriente IA que no sabemos cuánto es, que está circulando a través de toda la trayectoria. Entonces, en este tipo de trayectoria cerrada, yo puedo aplicar ley de tensiones de Kirchhoff. Y para aplicarla, yo tengo que definir un punto en particular dentro de la trayectoria cerrada a partir de sobre la cual voy a aplicar la ley de tensiones. Digamos que yo escojo este punto en el circuito. Llamémosle punto O o punto cero. Yo voy a empezar a moverme en una cierta dirección desde el punto cero o desde el punto O, recorriendo la trayectoria cerrada hasta volver al punto O, hasta volver al punto de partida. Y mientras voy recorriendo la trayectoria en esa dirección, voy sumando o restando las tensiones según el signo con el que me las encuentro. Entonces vean que si yo parto del punto O en esta dirección, la primera tensión que yo me encuentro es VA y me la encuentro primero con signo negativo. ¿Ok? Entonces yo voy a incluir en mi ecuación a VA con signo negativo. El signo con el que yo la veo al principio, el primer signo que yo veo de ella es el signo negativo, de tal manera que va negativa. Continúo recorriendo la malla, la trayectoria cerrada, y me encuentro a la segunda tensión que es VA, pero el primer signo que yo veo de V1,
Cuando yo veo a V1, yo la veo en primer lugar con el signo positivo. De tal manera que la sumo en mi ecuación. Continúo recorriendo la trayectoria cerrada, me topo a V2 y me la topo primero con signo positivo. Por lo que entonces la sumo y vean que si continúo el recorrido, vuelvo al punto de partida, el punto O. De tal manera que en esa trayectoria cerrada solo tengo estas tres tensiones y la suma algebraica de ellas tiene que ser igual a 0. De tal manera que entonces yo puedo decir que V1 más V2 tiene que ser igual a VA. Yo paso VA para el otro lado del signo igual. ¿Qué significa esto? Esto significa que la suma de las elevaciones de tensión en el circuito tiene que ser iguales a la suma de las caídas de tensión en ese circuito. En este circuito las fuentes de alimentación normalmente representan una elevación de tensión, ellas entregan energía al circuito. Mientras que R1 y R2, que son resistencias, son elementos pasivos, más bien representan caídas de tensión, es decir, ellas están consumiendo esa energía. Entonces, la ley de tensiones de Kirchhoff me dice que la suma de todas las elevaciones de tensión en el circuito tiene que ser igual a la suma de todas las caídas de tensión en el circuito. Muy bien. Lo que pasa es que volvemos al mismo punto del caso anterior. V1 y V2 son desconocidas. VA normalmente es conocida, es una constante. Entonces, ¿cómo puedo utilizar yo esta ecuación para despejar alguna de las variables del circuito? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar V1 y V2 aplicando la ley de Ohm por alguna otra expresión donde yo pueda involucrar a la corriente que está circulando por esa trayectoria. Entonces, yo voy a aplicar ley de Ohm en cada uno de los resistores. Entonces, ¿qué va a pasar? V1 es la caída de tensión en R1. Aquí está en el circuito. Nosotros vemos que en R1, tensión es igual a resistencia multiplicada por corriente. R1 normalmente se conoce. IA no la conocemos, pero esa es la corriente que fluye por R1. De tal manera que V1 es R1 por IA y lo mismo ocurre en R2. La tensión V2 es el producto de R2 por IA. IA es la corriente que fluye por R2. De tal manera que cuando sustituyo en la ecuación de abajo, yo obtengo esto. ¿Verdad? Hemos sustituido estas tensiones que no conocíamos por estas otras expresiones donde me queda como variable desconocida la corriente IA, que es la corriente que fluye por esta trayectoria cerrada. Las resistencias las conocemos normalmente y VA normalmente lo conocemos también, de tal manera que yo puedo despejar de ahí la corriente IA. Y obtengo esta ecuación de aquí.
Entonces, normalmente la ley de tensiones de Kirchhoff, aunque es una ley que involucra normalmente tensiones, la podemos utilizar también para calcular las corrientes desconocidas en las trayectorias cerradas, como esta. Entonces vean que de una manera relativamente simple pudimos obtener una expresión, una ecuación para calcular la corriente IA en función de la tensión de la fuente independiente, la resistencia R1 y la resistencia R2. Okay, esa es una de las aplicaciones. Y ahorita vamos a resolver otro ejemplo. Muy bien, vean este otro ejemplo que tenemos acá. Tenemos nuevamente otra trayectoria cerrada en la que tenemos dos fuentes de tensión independientes, VA y VB, y tenemos una resistencia R1. Nuevamente en ese circuito no conocemos cuál es la dirección de la corriente en esta trayectoria, así que entonces uno normalmente la asume. Yo voy a asumir que la corriente que fluye a través de esa trayectoria va en esta dirección y vamos a asumir que se llama I0. Entonces la corriente I0 sale por la terminal positiva de VA, pasa por R2, entra por la terminal positiva de VB y retorna a la fuente VA. Al pasar esa corriente por R1, crea una tensión en la resistencia R1 que le vamos a llamar V1 y le vamos a dar esta polaridad, nuevamente positivo, en la terminal por donde está ingresando la corriente. Entonces, si nosotros quisiéramos encontrar la magnitud de V1, también podemos aplicar LTK a esa trayectoria. Voy a definir el punto O en esta esquina y voy a asumir la dirección de recorrido de la trayectoria en esta dirección. Y voy a empezar a sumar o a restar las tensiones según el signo con el que yo las encuentre durante o mientras hago el recorrido. Moviéndome en esta dirección, en la dirección de las agujas del reloj, y partiendo del punto O, la primera tensión que encuentro es VA con signo negativo. Entonces la coloco con signo negativo. Continúo el recorrido, me encuentro a V1, me la encuentro primero con signo positivo, entonces la sumo. Continúo el recorrido y me topo a VB con signo positivo. Y vean que si yo continúo el recorrido vuelvo al punto O, por lo tanto estas son las tres tensiones que hay en esa trayectoria cerrada y ya las puedo igualar entonces a 0. Ahora, en este caso la única que yo no conozco es V1. VA usualmente yo la conocería, sería una constante. VB sería otra constante, que es la tensión en la fuente. De tal manera que la única que no conozco es V1. Por lo que entonces vamos a despejar V1. Aquí no tuvimos que aplicar ley de Ohm porque V1 era la única variable desconocida en la ecuación, entonces la despejamos directamente. Y nos quedaría como VA menos VB.
Posteriormente, encontrando V1, podríamos encontrar la corriente I0. Sería aplicando ley de Ohm en R1, que entonces la corriente I0 sería la tensión de la resistencia entre la resistencia y como ya conocemos V1, que es VA menos VB, obtuvimos una ecuación para encontrar la corriente I0. Entonces vean que en realidad el análisis de un circuito por ley de tensiones o por ley de corrientes de Kirchhoff es un análisis mucho más versátil. Nos permite a nosotros plantear ecuaciones y con esas ecuaciones podemos encontrar las variables del circuito sin tener que recurrir a reducciones, usualmente. Entonces vean que en esta trayectoria, utilizando LTK, logramos encontrar una expresión para la tensión en la resistencia R1, para V1, y esa expresión también nos permitió encontrar otra expresión para encontrar la corriente I0. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahora un ejemplo con números para que entonces veamos cómo se aplica esto a un circuito real. Muy bien, vamos a resolver entonces este otro ejemplo donde vamos a aplicar cualquiera de las dos leyes que vimos hace un momento. En este circuito tenemos dos mallas, ¿verdad? Dos trayectorias cerradas, más una grande alrededor. Ahí tenemos dos fuentes de corriente independientes, I1 e I2, y tenemos tres resistencias conectadas de esa forma. Vean que el hecho de que exista esta fuente de corriente acá no nos permite simplificar el circuito. Es decir, esta resistencia R3 no va a estar en paralelo con R2. ¿Por qué no? Porque está la fuente I2 de por medio. De tal manera que estos dos puntos de acá no son los mismos dos puntos de acá. Luego, esta fuente tampoco está en paralelo ni tampoco está en serie con esta otra fuente de acá. Por lo tanto, no se pueden aplicar reducciones en ese circuito. Lo único que queda es aplicar ley de tensiones o ley de corrientes para poder encontrar la corriente por R2, que es lo que nos están pidiendo. La corriente que fluye por R2 es esa corriente que va ahí. Voy a asumir esa dirección para la corriente y le voy a llamar IX porque es la corriente que andamos buscando. Nuevamente, la dirección de la corriente yo la estoy asumiendo en este momento. Yo no sé si realmente va de arriba hacia abajo, no sé si va de abajo hacia arriba, pero voy a asumir que va de arriba hacia abajo. Luego, la dirección de la corriente IX me crea a mí una tensión en R2 que yo voy a marcar como VX porque no sé cuál es. Muy bien. Ahora, noten que la corriente I1 es una corriente que está fluyendo por todo este ramal de acá. Desde este nodo hasta este nodo, la corriente que fluye por acá está completamente definida por la fuente independiente de corriente. Es decir, por R1 va a circular I1, que es una corriente de 2,5 miliamperes, porque R1 e I1 están dentro del mismo ramal. Entonces, esta fuente de corriente define la corriente para todo el ramal. Quiere decir que por R1 fluye I1 y esa corriente I1 es la corriente que llega a este nodo de acá. Lo mismo va a ocurrir con la corriente I2. Esta fuente independiente de corriente me define la corriente para todo este ramal de acá. Desde este nodo hasta este nodo
todos los elementos que estén conectados en ese ramal en serie van a tener la misma corriente, que es una corriente I2. Entonces, por la resistencia R3 fluye una corriente I2. ¿Ok? Y obviamente, al haber corriente, tiene que haber una tensión, que yo le voy a llamar V3. Y a esta que estaba acá, le voy a llamar V1. Las polaridades de las tensiones, nuevamente, están en concordancia con las direcciones de las corrientes. Si uno va en aquella dirección, el positivo tiene que estar en esta terminal de R1. Si X va de arriba hacia abajo, el positivo tiene que ir en dirección por donde entra la corriente. Y si la corriente I2 fluye de arriba hacia abajo, la tensión en R3 tiene que tener esta polaridad. Noten también que I2 es la misma corriente que está saliendo de este nodo superior. ¿Ok? Entonces vean una cosa. V1 lo podemos calcular porque conocemos R1 y conocemos I1. Esa es una cuestión que se puede calcular directamente. V3 la podemos calcular porque conocemos I2 y conocemos R3. Por ley de Ohm la podemos encontrar. Ahora, noten este nodo de aquí arriba. Digamos el nodo A. En este nodo de aquí arriba tenemos que está entrando una corriente I1 que es conocida, es de 2,5 miliamperes. Está saliendo una corriente I2 que es de 4 miliamperes, es conocida. Y la única que no conocemos es la corriente IX que sale de ese nodo, que es precisamente la que nos están pidiendo. Entonces, aquí lo más fácil sería utilizar el nodo A, aplicar ley de corrientes de Kirchhoff y encontrar la corriente IX. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces vamos a aplicar LSK al nodo A. En el nodo A tenemos una corriente I1 que entra. Es una corriente que entra al nodo, es una corriente negativa, o la vamos a tomar como negativa. Luego sale la corriente IX. Entonces IX va positiva porque sale la corriente I2 y ya no tenemos más corrientes involucradas en este nodo, por lo tanto igualamos la suma algebraica a 0. Esta es conocida y esta es la única que no conocemos, por lo tanto es la que despejamos. ¿Qué nos queda? Nos queda que la corriente IX es una corriente igual a I1 menos I2. I1 la conocemos, I2 también la conocemos. $2,5 miliamperes menos 4 miliamperes. Y nos queda que la corriente IX es una corriente de menos
1,5 miliamperes. Ok, ya obtuvimos el valor de la corriente Ix, pero nos está dando negativa. ¿Qué significa que la corriente sea negativa? Significa que esta dirección que yo asumí al inicio para Ix no es la correcta. La dirección correcta de Ix es la opuesta, para poder hacer Ix positiva. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Número 1, podemos dejar el circuito así como está. Podemos dejar todas las direcciones de las corrientes y las polaridades de las tensiones como están, pero si lo hacemos así, tenemos que seguir manejando Ix negativa, porque ya nosotros sabemos que esta no es la dirección real de Ix. La segunda opción sería colocar Ix en la dirección correcta, pero tendríamos que cambiar todas las polaridades y las polaridades de las tensiones que estén asociadas con Ix. Entonces, la dirección correcta debería ser la contraria. Entonces, la opción 1, como les decía, la opción 1 sería dejar el circuito como está, y utilizar Ix negativa. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos calcular Vx, nosotros tendríamos que decir que Vx es el producto de Ix por R2. O sea, 1000 ohms multiplicados por menos y Vx nos darían como ya habíamos visto, menos 1,5 volts. ¿Qué significa ahora el menos en Vx? Bueno, nos indica que la polaridad de Vx no es esta, es la contraria. Y es de suponer porque de nuevo la corriente Ix en realidad tiene la dirección contraria. Esa sería la primera opción. Dejar el circuito como está, pero tendríamos que seguir manejando Ix negativa. Por lo tanto, las tensiones que obtengamos a partir de Ix también van a ser negativas, porque van a tener la polaridad contraria. La opción 2 es cambiar el circuito o corregir el circuito.
Si la corregimos, entonces vamos a tener que dibujar el diagrama nuevamente. Entonces, dibujando el diagrama nuevamente, y en este caso lo que vamos a hacer es colocar ix en la dirección correcta. Ahora ix va a ir hacia arriba, que es la dirección que ella realmente tiene. La corriente I1 continúa fluyendo hacia allá. La corriente I2 continúa fluyendo hacia allá. Esas no tienen ningún problema. V1 continúa apareciendo con esta polaridad. V3, continúa apareciendo con esa polaridad. Y como ahora invertimos la dirección de la corriente Ix, tenemos que invertir también la polaridad de la tensión Vx para que ahora de nuevo esté en concordancia con la nueva dirección Ix. Ya una vez hecho el cambio, podemos seguir manejando Ix positiva. Nosotros no podemos usar Ix positiva sin antes haber actualizado las direcciones de Ix en el circuito y haber corregido las polaridades que dependen de Ix. Ahora, si quisiéramos calcular Vx en este circuito nuevamente, vean que ahora Vx sigue siendo el producto de R2 por Ix, pero ahora utilizo Ix positiva. ¿Por qué? Porque ya la corregí en el diagrama y ya corregí la polaridad de Vx en el diagrama. De tal manera que entonces ya la puedo usar positiva. Y ahora sí obtengo Vx positiva, porque ya en el diagrama está apareciendo la polaridad de Vx como la polaridad debería de ser. Bien, y ya de esta forma pues habríamos encontrado el valor de la corriente Ix, que era la que nos pedían al inicio, y adicionalmente calculamos la tensión en la resistencia R2, que nosotros denominamos como Vx. En una siguiente clase vamos a ver más ejemplos de este tipo. Nos vemos en el próximo video. Gracias.